La actuación de Nico Paz contra el Inter en las semifinales de la Copa Italiana. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo quería hablar sobre la última actuación de Nico Paz en ese frustrante partido contra el Inter de Milán, teniendo en cuenta que se estaban jugando el poder disputar la final de la Copa Italiana. Habían quedado 0-0 en el encuentro de ida y en esta ocasión se jugaba el partido en la vuelta en el campo del Inter. El Como se llegó a poner 2-0 y finalmente acabó remontando el Inter en un 3-2 absolutamente fatídico para un Como que, ya digo, se había puesto nuevamente 2 goles por delante, como ya hizo semanas antes contra el propio Inter también, que nuevamente ese partido acabó saldándose con victoria del Inter, en esta ocasión por 4-3, y el partido de ayer, el de la semifinal de la Copa, fue 3-2. En esta ocasión, Cesc Fàbregas apostaba por una alineación algo más media respecto a lo que suele utilizar en unos partidos y otros. En esta ocasión optó por la línea de 3, con, Butez en portería, Jacobo Ramón, Diego Carlos y Kempf como formando esa línea de 3 centrales. En los carrileros, Van der Bremt en la derecha y Alex Valle en la izquierda. Doble pivote Perrone y Dacuña, y arriba Nico Baturina por delante y Dubicas finalmente como 9 elegido. Digo que es una mezcla porque está jugando con 9, que hay partidos que los juega sin 9 y con Nico Paz siendo la mejor opción en ataque del Como. Y en esta ocasión jugó con 9, pero es cierto que la variante la utilizó en el carrilero derecho, ya que normalmente suele elegir entre Vojvoda y Smolcic, y en este caso utilizó a Van der Bremt. Además, pudimos ver que los utilizó de una manera muy distinta, o sea, sacó un esquema bastante raro el Como, que le funcionó, especialmente hasta que luego se recluyeron un poco más en el 5-4-1 y casi incluso 6-3-1, porque, ya digo, se habían puesto 2 goles por delante en el marcador, y en esa ocasión pues lo que trataban era de cerrarse un poco más y salir a contragolpe, pero en el inicio salió con un esquema, ya digo, algo atípico, ya que estaba Nico por dentro, con Dacuña en posición de carrilero, podríamos decir, y el carrilero abierto como si fuese un extremo. De esa manera, Perrone se quedaba completamente solo en el medio, con los apoyos puntuales de Nico Paz y de Baturina. En cuanto a Nico Paz, tras una gran presión en el córner derecho y un par de toques de apoyo, pues llegaba una de las primeras ocasiones en las que es medianamente relevante el poder mencionarlo, y es que realizaba de nuevo un toque de apoyo, otro en esta ocasión por dentro, vuelve a recibir en la posición de 10, se abre hacia la izquierda y a unos metros de la media luna suelta un disparo algo centrado y con un bote muy temprano, pero bueno, era la primera opción que tenía Nico Paz de tratar de probar fortuna en su disparo lejano. Seguidamente realizaba un horrible intento de cambio de orientación, ya que en esta ocasión pues bajaba a la altura del central diestro de esa línea de 3 y se le quedó excesivamente corto ese intento de cambio de orientación. Un ejemplo muy claro, en realidad, de la importancia de contactar bien con el balón. O sea, se le ve que mete muchísima fuerza y es un jugador eso, que tiene mucha potencia, mucha fuerza en ese golpeo, pero sin embargo tú ves cómo Xabi Alonso o Sergio Ramos o Toni Kroos hacen un golpeo mucho más seco, mostrando poco esfuerzo en lo que le está costando ejecutar ese golpeo, y sin embargo el balón va incluso muchos más metros o mucha más altura. Bueno, al final la importancia de conectar bien el balón, cosa que en este caso Nico no lo hizo, ni mucho menos, vamos. Y quitando ese disparo de Nico en el minuto 3, pues en el minuto 7 llegaba la primera ocasión del Como, y en este caso también Nico fue partícipe de la misma. Desmarque de Nico Paz a la espalda de Carlos Augusto, el central de la izquierda en la línea de 3 del conjunto interista, y la recoge en el pico, se gira muy bien, se pone de cara a la frontal y mete un pase a Alex Valle, que estaba en el medio de la media luna. El mal control del español acaba en Baturina, que termina en ese sector izquierdo del área, tirando a portería desde el pico del área pequeña incluso. Su disparo al primer palo lo saca con el brazo Josep Martínez, que era el portero suplente de los interistas y que estaba jugando en ese partido de Copa. Es cierto que no estuvo excesivamente preciso en este partido, Nico, ya que, quieras o no, también le tiene que dar un punto de riesgo a su fútbol, ya que el Inter es un equipo que, por lo menos en cuanto a acumulación de jugadores, defiende bien en ese sentido. O sea, es un conjunto que no me termina de gustar cómo defiende, pero al mismo tiempo, como acumula tantos jugadores como el Atleti cuando se mete atrás, pues es difícil meterse en esas zonas, ¿no? Y además el Inter es un equipo muy peligroso a la hora de salir al contragolpe. Pese a que en esta ocasión no tenía a Dumfries como carrilero derecho, o sobre todo a Lautaro formando esa doble punta con Thuram, que son dos de los jugadores que de una manera u otra
acaban generando ese volumen de peligro que puede meter el Inter al rival. A pesar de eso, sigue siendo un equipo que es bastante peligroso en los contragolpes. Y ya digo que no terminó de ser muy preciso. Por ejemplo, en una ocasión recuerdo un apoyo con Perrone y luego apertura a Baturina. Después recibía del croata, el propio Nico, y trata por 2 veces de reconectar con el jugador, con Baturina, pero Nico erra en los 2 pases. El segundo tras un rechace producido del intento del pase anterior que le habían cortado. Luego termina de robar un balón que había casi ganado enteramente Perrone en una pugna con Di Marco en el tercio final del campo del Como. Se la lleva de tacón y avanza en conducción. Trata de meter luego un pase para la progresión por izquierda de Alex Valle, pero nuevamente conecta mal con el balón y le cortan el pase. Además de eso, en el partido hubo muchos toques en los que recibía en la zona central, zona de la media punta, podríamos decir, se iba un poco hacia afuera, es decir, hacia la izquierda, y acababa abriendo a ese sector izquierdo, ya fuese al extremo como al carrilero, que muchas veces era Valle, que se metía por zonas interiores, incluso Baturina, que estaba algo más abierto en ciertas situaciones a la izquierda. Bueno, ese movimiento se hizo de manera muy continuada durante el resto del partido. Y en el 31 llegaba el gol del Como, el gol de Baturina, y es que en esta ocasión Nico recibía adentro, giraba muy bien y metía el pase tenso a la frontal, a Dubicas, el 9 aguantaba y abría a Van den Brent, que le desbordaba por fuera a Di Marco, y posteriormente metía el pase al punto de penalti donde aparecía el croata para cruzar el balón y poner ese 0-1. Clave el desmarque de Dubicas, dejando el espacio precisamente para que pudiese recibir en una buena situación Baturina. Y Nico, por supuesto, había estado en el inicio de esta generación de la jugada que dio pie a este gol. Desde ese primer gol el Inter empieza a venirse más arriba y sobre todo el Como empieza a cerrar un poco más los espacios por abajo, empieza a cerrarse, ya digo, en ese 5-4-1 o incluso 6-3-1. Si Perrone era arrastrado por uno de los centrocampistas y se incluía en esa línea de 5 defensores, con la incorporación del argentino ya sería de 6. Y antes de acabar esa primera parte tenía una situación Nico Paz en la que quedaba un balón sin dueño en el perfil izquierdo del campo del Como y llegaba a él Nico contra Luis Enrique, el carrilero del Inter. La ventaja la llevaba el jugador del Como, que rompe al defensor y arranca por izquierda. Se va directo a la portería, pero completamente solo, ese era el problema, estaba completamente solo, no tenía ningún tipo de ayuda por ningún lado por parte de su equipo y aguanta bien la carrera, hay que decirlo, pero al llegar a unos 10 metros de la frontal o así, trata de hacer un autopase a Chervi para luego ya finalmente irse en vertical contra el portero, pero se estaba quedando ya sin fuelle y además Luis Enrique se rehizo y frenó bien esa carrera sin balón de Nico. De esa manera se llegaba al descanso y muy pronto en esa segunda parte se ponía de nuevo el Como con un gol a favor y en este caso ya era una ventaja de 2, así que iba a validar todavía más el plan de partido que podía tener en ese momento en la cabeza Cesc Fábregas, y es que llegaba el gol de Dacuña con una gran asistencia de Nico Paz, que además es el que roba el balón. Y es que en esta situación Zielinski se equivoca tratando de abrir a Di Marco con Nico tan cerca. Paz corta ese balón y avanza por la derecha. Unos metros más arriba le mete un pase por dentro a Dacuña, que se desmarcaba por fuera de Zielinski, y el jugador del Como recibía en el lateral del área ya dentro del mismo y acaba definiendo abajo al segundo palo. Absolutamente terrible toda la maniobra de Zielinski durante toda la acción, porque pierde el balón prácticamente regalándoselo a Nico en una situación muy complicada para poder luego frenar la transición rival, porque luego se perfila mal a la hora de poder leer el posible pase de Nico, le da un espacio que no debería darle, y luego finalmente cuando controla a Dacuña le da todo el tiempo del mundo para poder acomodarse bien el disparo. Absolutamente terrorífica la acción de Zielinski a nivel defensivo, bueno, y ofensivo prácticamente, porque inicia con ese fallo en el pase desde el inicio. Terrible lo de Zielinski. Unos 10 minutos después llegaba una situación en la que a la salida de un córner le caía el balón en el perfil izquierdo de la frontal, a Nico Paz, obviamente, estoy diciendo. Parecía que iba a rematar de volea con la zurda, pero recortó hacia adentro y la pegaba con la diestra. El disparo fue bloqueado, aunque aún así no parecía ser realmente peligroso. Yo creo que iba relativamente centrado, o por lo menos centrado en base a la posición que tenía en ese momento el portero. Y luego, bueno, fue un partido bastante sacrificado, o sea, tuvo bastantes recuperaciones, aunque algunas eran recuperaciones que luego volvía a perder inmediatamente el balón, pero bueno, pueden llegar a contar, por lo menos en ese punto de vista del esfuerzo
defensivo que realiza este jugador, y es que ha llegado incluso a robar un balón de ruleta, aunque luego, ya digo, fallaba posteriormente el pase. Luego una de esas acciones técnicas en las que, pues bueno, le mete un sombrero a uno y luego le llega otro jugador, se come el bote y luego Nico acaba pasándosela dentro a Baturina, iniciando el juego del Como. Luego recibían la derecha y le cortaban el balón en un intento de progresión por esa banda. Luego me realizaba un gran corte, en este caso por el sector diestro, y posteriormente perdía el balón al tratar de soltarlo. En fin, situaciones comunes en este partido que se han dado con Nico Paz. Y en el 68 llegaba el primer gol de Çalhanoğlu, disparo desde la frontal tras un pase de Sušić desde dentro del área. El croata Sušić había entrado unos minutos antes y ha cambiado por completo el partido, porque no solo ha metido este pase a Çalhanoğlu, sino que especialmente en el tercer gol tiene un papel absolutamente sidral, e incluso en el segundo gol es el que mete el centro a Çalhanoğlu. Ya digo, entre Sušić y Çalhanoğlu han destrozado al Como en esta segunda parte. Sex movía ficha y metía a Caqueret y Diao por Dubicas y Dacuña, y hay que decir que lo metía justo después del gol, pero los cambios ya estaban preparados con antelación. Es decir, el gol del Inter no hace a SES cambiar los planes que tenía de cara a los jugadores que iba a meter en el campo, en base a que también estaba siguiendo el mismo plan de partido. En este caso les daba igual que fuesen 2-0 que 2-1, porque el plan seguía siendo el mismo: estar un poco más cerrados y aprovechar posibles contras en velocidad. En esta ocasión metía a Diao por Dubicas y lo metía de 9, para eso, para precisamente poder aprovechar la velocidad y sobre todo poder ir en contra de Acerbi, que es un central bastante bueno en términos generales, pero en campo abierto, lógicamente, es un central que sufre. Ahí lo que tiene sobre todo son las coberturas de los centrales del exterior. Habitualmente Bastoni en el sector izquierdo, pero Bastoni está un poco apartado del equipo. No sé si incluso estará lesionado, pero creo que está más o menos apartado. Y en la derecha sí que está Akanji. Hoy estaba Carlos Augusto, que es un carrilero, pero bueno, ya sabemos, en línea 3 hay muchas veces que se edifican esos centrales de las líneas de 3 exteriores en base a, pues eso, a laterales, a carrileros, por eso, porque te da un punto de mayor velocidad, y en ese aspecto pues protegen a Acerbi, y con ese enfrentamiento directo con Diao pretendía precisamente poder explotar eso, en tanto y en cuanto también el Inter se tenía que venir mucho más arriba porque tenía una desventaja de 2 goles, aunque en ese momento ya era de 1. Y antes de ir con otros 2 cambios por parte de el Como, pues mencionar un corte en defensa, un nuevo corte en defensa de Nico Paz y un posterior autopase que le da para irse del primero, pero que el segundo se lo corta, y luego otra arrancada por la derecha en campo propio, siempre en ese caso buscando opciones por delante, es decir, con la cabeza levantada, pero en ese caso se acabó durmiendo y se la robó un jugador del Inter que le vino por detrás. Estaba tan pendiente de buscar la opción ofensiva que se olvidó que tenía jugadores que le estaban acosando por detrás. Seguía moviendo el banquillo Cesc Fàbregas, y en este caso metía a Smolcic y Jesús Rodríguez por Van der Bremt y Baturina. Prácticamente jugador por jugador, aunque los que entraban y los que salían tenían perfiles ciertamente diferentes, ¿no? Los unos de los otros. Y justo antes del segundo gol del Inter y de Çalhanoğlu tenía la ocasión el Como de poder haber cerrado el partido, aunque nunca se sabe lo de decir que está un partido cerrado o tal, sobre todo con el Inter, que es un equipo eso, que te saca petróleo de la nada y encima tiene un buen feeling con el Como, que ya venían, pues eso, de haberles remontado ese partido finalmente con ese 4-3, y es que en esta ocasión recibía Nico en la zona del 10 con el balón botando tras un despeje de los centrales y posterior dejada de Jesús de cabeza, y Nico buscaba el pase al espacio por arriba para el desmarque de Diao. El pase era perfecto, o sea, lo hubiera dejado completamente solo contra el portero en un mano a mano, en una cuestión de casi en el punto de penalti, pero Akanji llegó a poder peinar, incluso no solo peinar, sino poder dirigir el balón hacia el portero. En esa trayectoria del toque que hace con la cabeza Akanji, Diao se queda a poco de poder haber interceptado ese intento de pase a su portero, que finalmente, lógicamente, embolsó y inició la jugada del Inter. Y un minuto después llega el gol de Çalhanoğlu. Centro de Sušić a unos metros del pico izquierdo del área, un gran centro, y remate de cabeza de Çalhanoğlu completamente solo, tras no haber cambiado la marca Kempf, uno de los centrales del Como. El remate es muy bueno, hay que decirlo, pese a estar solo y ser un buen centro, porque ambas son verdad. He visto a jugadores e incluso a delanteros que han fallado ese tipo de remates, pero
Çalhanoğlu estaba con la flechita para arriba en esta ocasión, seguramente tenía un punto de mayor confianza en base al primer gol que había marcado y realiza un gran remate de cabeza. Y nuevamente, antes del tercer gol del Inter, en este caso de Sušić, pues una ocasión de Nico Paz en la que, bueno, más bien una ocasión, una situación, un acercamiento en el que con el Inter basculado hacia su banda derecha para defender un saque de banda de Valle, el carrilero español izquierdo del Como, lanza en diagonal el balón para que Nico pugne en carrera contra su defensor. La gana Nico con apuros, pero la gana y mete el pase con el exterior a la progresión de Smolcic por delante. La jugada no es tan clara como unas décimas de segundo antes y el pase le obliga al carrilero a tener que frenarse un poco y eso da tiempo a que Diouf, un jugador que había salido escasos minutos antes por parte del Inter de Milán, llegue para cortar ese disparo. Como digo, tras esta jugada llega un minuto después el gol de Sušić, una grandísima jugada por el sector izquierdo entre Çalhanoğlu y Sušić. Con ellos dos se bastaron para, en base a un par de, no diría paredes, porque para considerarse pared se tiene que dar al primer toque, o sea, no puedes controlar y pasar, eso no es una pared, para que lo sepáis, es que no lo sabíais, pero sí que una gran combinación en base a la pausa y los movimientos que hicieron entre estos dos jugadores. En base a 5 o 6 pases que se dieron los dos, acaba con el turco, con Çalhanoğlu, metiendo un gran pase dentro del área para el croata, que realiza un gran control orientado hacia afuera y viendo ya cómo le cerraban el espacio, se sacó un gran disparo con la diestra al segundo palo. De esa manera remontaban el partido y ponían patas arriba, obviamente, el encuentro. Un encuentro que tenía muy de cara el Como, que estaban ya prácticamente acariciando esa final de Copa, algo que habría sido un broche magnífico a la gran temporada que están haciendo los de Cesc Fàbregas, pero nuevamente el Inter iba a ejercer de bestia negra y volvía a remontar un partido que tenían perdido. Tras este gol, lógicamente, el plano del partido cambia y es en esta ocasión el Inter el que se baja un poco las líneas para tratar de defender el resultado y el Como se va hacia arriba hasta el punto de que inmediatamente hace un cambio metiendo a Morata, un 9, por Diego Carlos, un central, para eso, generar posibles situaciones, sobre todo de centro remate, que le pudiesen dar ese empate y poder seguir soñando con esa final. En el minuto 92 se metía por dentro Nico Paz y buscaba posición de tiro en la frontal. Lo llega a tener, pero mínimamente, y es cierto que le había saltado muy bien a Kanji y al final acaba decidiendo abrir a Jesús. La jugada se complica bastante y el Inter se acaba cerrando mucho sobre su posición y terminaron despejando el balón. Por acabar, mencionar una situación en la que en el minuto ya 95 esperaba el balón Nico Paz en la frontal para poder pegarla, pero le llega el balón, pero sin una muy buena opción. En realidad el pase no es bueno y tenía un jugador ya muy cercano. Acaba de nuevo continuando la jugada por la izquierda y llega incluso, tras una serie de rechaces, tener un disparo Caqueret, algo escorado y encima con la zurda, pero además de la dificultad de la jugada en sí, la saca muy bien el portero local, achicando bien en el primer palo. Final, por lo tanto, del partido, tremenda segunda parte de Çalhanoğlu y Sušić, quería volver a destacar esto, y el Inter jugará esa final de la Copa de Italia contra la Atalanta o Lazio, que juegan hoy e iban 2-2 del partido de ida. Una pena esta remontada porque me hubiese gustado mucho ver el rendimiento, la actuación de Nico Paz jugándose un título. Nico Paz jugándose esa final de la Copa Italiana que, pues en esta ocasión contra Atalanta o Lazio, no se podría decir que hubiese un favorito claro, así que hubiera sido un partido realmente interesante. También ver cómo lo podía plantear Cesc Fàbregas, si iba a ser mucho más ofensivo, defensivo, si iba a mezclar bien esos dos lados que tiene el entrenador, el ángel y el demonio, podríamos decir, esas distintas vertientes futbolísticas de las que ha bebido en su carrera como futbolista, incluso también ver el desempeño de Jacobo Ramón. En fin, una auténtica pena esta remontada del Inter. Es un equipo lógicamente más hecho, más experimentado, que tiene esa dinámica positiva en momentos absolutamente clave y evidentemente esto también juega en el fútbol, esto también suma y en este caso nuevamente en un Inter como el Inter se ha vuelto a llevar el gato al agua pese a haber tenido el partido bastante perdido durante bastantes tramos del mismo. Y nada más, este es el comentario del partido de Nico Paz contra el Inter. Si os ha gustado, dejad un like, suscribíos si no lo estáis, si os gusta el contenido que hago. Dejad en los comentarios si habéis visto el partido. Entiendo que no en directo porque era a la misma hora que el del Real Madrid,
pero si lo pensáis ver en algún momento, un resumen largo, bueno, lo que queráis, ahí tenéis la caja de comentarios para opinar lo que queráis, como siempre os digo, y nos vemos en el siguiente vídeo.